Hola y muy buenos días. En el marco de este proceso de formación que se está teniendo, enfocado a la formulación de proyectos de ciencia, tecnología e innovación, y en este caso a los ejercicios que dan como resultado los procesos de desarrollo tecnológico e innovación, a continuación vamos a presentar la conferencia de la doctora Edelín. Ella es analista de patentabilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio y nos va a dar de manera personal una aproximación al concepto de patente, las condiciones para hacer la gestión de una patente y algunos datos que son bien importantes para este proceso de construcción del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Bienvenidos. Mi nombre es Edilene Ramírez Vargas, yo soy química de la Universidad Nacional de Colombia y en esta misma institución realicé mi maestría en ciencias bioquímica y ahí tengo un error aquí, hice mi doctorado en ciencias biología. Ciencias biología, yo terminé mi doctorado en el 2019 y desde ese mismo año trabajo como examinadora de patentes en el grupo de trabajo de ciencias farmacéuticas y biológicas de la Superintendencia de Industria y Comercio, sí que corresponde a la delegatura de la propiedad industrial. Entonces, la idea de esta presentación es hablar un poco de patentes. Voy a hablar algunas generalidades, igual cada uno de estos temas se pueden profundizar y, por ejemplo, lo que es la redacción de patentes, la descripción, pero voy a tratar de tocar cada uno de los temas para empaparnos un poco. ¿Listo? Entonces, para iniciar, vamos a hablar de qué es la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, básicamente es una entidad de vigilancia y control, ¿sí? La cual contiene 6 delegaturas. Ay, ay, ay. Contiene 6 delegaturas, las cuales se componen por protección al consumidor, que quizás es como la más conocida, control y vigilancia de metrología, protección de la competencia, vigilancia de la Cámara de Comercio, protección de datos personales, asuntos no lo pude decir, jurisdiccionales y propiedad industrial, que es la que nos vamos a centrar hoy. Entonces, esta delegatura se encarga de administrar el Registro Nacional de la Propiedad Industrial y a su vez tiene dos divisiones, ¿sí? Que es signos distintivos, en donde es posible realizar el registro de marcas y de lemas para los comerciantes. Además, se otorgan algunas denominaciones de origen, las cuales corresponden a la protección de un producto que está asociado a una región. Entonces, como ejemplo de denominaciones de origen, en Colombia hasta el momento se han asignado 27 denominaciones de origen y pueden ser, por ejemplo, el bocadillo veleño, el café, algunas artesanías, las achiras del Huila, ¿sí? Y también en signos distintivos es posible proteger los diseños industriales. Por otro lado, tenemos otra sección que es la sección de nuevas creaciones. Y la sección de nuevas creaciones es la encargada de evaluar lo que corresponde a patentes de invención y patentes de modelo de utilidad. Listo. Entonces, como el objetivo de esta charla es profundizar en el tema de patentes, entonces, primero vamos a definir qué es una patente. Entonces, a veces tenemos como la idea de que una patente quizás es algo inalcanzable o quizás que a veces es el hecho de que se otorgue una patente implica que la persona ya se va a enriquecer y que va a empezar a comercializar algún producto. Pero aquí lo que sí me gustaría que para todos quedara muy claro que una patente básicamente es un derecho exclusivo que se concede respecto de una invención, ¿sí? Entonces, esa invención puede ser una composición, puede ser un producto, puede ser un procedimiento, y básicamente esa invención nos va a servir es una nueva forma de hacer algo, ¿sí? Y tiene que ofrecer una nueva solución técnica a un problema, ¿sí? No es que ya sabemos que entonces existen las mesas de 4 patas, entonces yo quiero hacer una mesa de 3 patas porque esa va a ser nueva, ¿sí? Pero básicamente esta mesa, pues sí, puede que sea diferente a las anteriores, pero necesitamos que eso nos resuelva un problema técnico. Pero si la de 4 patas ya no resuelve el problema técnico, pues ¿para qué una de 3? ¿Sí? ¿Qué pasa? Que el Estado le va a otorgar,
¿sí? A esa puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica, le va a ofrecer la protección de su invención, pero a cambio el solicitante debe revelar detalladamente la manera de producirla y utilizarla, ¿sí? Y esta descripción de cómo se puede producir o utilizar lo que se quiere proteger, básicamente va a estar contenido en la descripción, que también lo vamos a hablar más adelante, ¿sí? Dentro de las patentes existen dos tipos de patentes, la patente de invención y la patente de modelo de utilidad, ¿sí? La patente de invención corresponde nuevamente como una composición, un producto o un procedimiento que es como lo hemos definido anteriormente, nos ofrece una nueva solución técnica a un problema, ¿sí? El modelo de utilidad quizás no es como tan especializado como la patente de invención, y esta básicamente es como una nueva forma, una configuración diferente de un dispositivo, de un artefacto, de una herramienta, ¿sí? Y el objetivo de ese modelo de utilidad es permitir un mejor funcionamiento, ¿sí? Entonces, como ejemplo, podemos tener un pelador de papa. Entonces, nosotros, digamos que tenemos el pelador manual, ¿sí? Pero quizás a alguna persona se le ocurre diseñar un pelador de papa eléctrico. Entonces, bueno, él quizás se le hace modificaciones en la parte estructural al modelo, al pelador de papa convencional, y quizás se le podría entonces otorgar un modelo de utilidad, ¿sí? La patente de invención se le puede otorgar una protección por 20 años, mientras que el modelo de utilidad se le otorga una protección por 10 años. En esta presentación vamos a profundizar sobre todo en lo que son las patentes de invención. Bueno, ¿qué beneficio nos confiere una patente? Entonces ya definimos que la patente es un derecho de exclusividad, ¿no? Entonces, los beneficios que le otorga tener una patente es, en primer lugar, impedir que un tercero fabrique, use, venda o utilice este procedimiento que corresponde a la invención, ¿sí? En este caso, pues el titular de la patente decide quién puede o no utilizar la patente. En muchos casos, las universidades públicas generan muchas patentes. Es que quizás la mayoría de las patentes nacionales corresponden a las universidades públicas, ¿sí? Y quizás la universidad puede decidir otorgarle ese derecho a alguna entidad privada para que explote este producto o este procedimiento, ¿sí? Entonces, él decide a quién otorgarle esa autorización o esa licencia, ¿sí? ¿Qué otros beneficios nos confiere una patente? También confiere reconocimiento a un inventor. Quizás en la universidad pienso que nos hace falta no sé, algunas asignaturas que quizás profundicen en este tema de patentes, porque para la mayoría de nosotros es muy normal realizar las búsquedas en las bases de datos dirigidas hacia los artículos científicos, ¿sí? Pero nosotros no buscamos generalmente en una base de patentes, que también son básicamente todos proyectos de investigación, ¿sí? Muchas tesis perfectamente pueden aplicar para una patente, ¿sí? Pero a veces pues hay mucho desconocimiento, se piensa que tiene que ser algo súper guau y que puede ser algo imposible, pero cuando ya estamos aquí del otro lado, hay muchas cosas que pueden ser protegidos y que eso entonces también le confiere un reconocimiento al inventor y también, ¿por qué no?, a la universidad, ¿sí? Además que pues esta información va a ingresar en la base de datos de patentes de todo el mundo, ¿sí? Como les decía anteriormente, entonces, este beneficio de otorgar una patente le permite que un tercero pueda fabricar, ¿no? Fabricar o comercializar, y esto indirectamente pues también nos protege al consumidor, es decir, evita que muchas personas realicen réplicas de un producto y que esas réplicas sean de mala calidad. Y como les decía anteriormente, además del reconocimiento que le ofrece al inventor, pues también va a ser un reconocimiento hacia las instituciones. Pero ojo, digamos que en el caso de que una persona tenga una patente y que o una institución y esa patente está relacionado con el caso actual, la pandemia, no sé, algún medicamento que sirviera para el tratamiento del coronavirus, ¿sí? En este caso, el gobierno o la superintendencia también tiene el derecho de permitir la libertad de conocimiento, digamos, de liberar esta patente, porque en este caso estaríamos, por ejemplo, en una emergencia nacional. Entonces, hay algunos casos
en donde así se está en el proceso de patentamiento o si ya se haya otorgado una patente, si es necesario ese conocimiento para el bien, digamos, de la comunidad, se puede liberar, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, una patente también es un beneficio para la sociedad, ¿sí? Listo. ¿Qué no se consideran invenciones y qué no es patentable? Hay muchísimos campos o muchas investigaciones que cumplen los requisitos de patentabilidad. Sin embargo, en el caso de Colombia, nosotros legalmente nos regimos por la decisión 486 del 2000. Entonces, en esa decisión es una serie de artículos y es básicamente como nuestra Biblia. Entonces, nosotros ahí es donde vamos a revisar uno a uno cuáles son los requisitos de patentabilidad, qué es lo que deben cumplir, qué es lo que se patenta y qué es lo que no se patenta, ¿sí? Y eso básicamente es un acuerdo de la comunidad andina. Entonces hay algunos países que se acojaron a esa comunidad andina y nos regimos por esa decisión 486. Existen otros países que tienen otra legislación totalmente diferente y quizás lo que aquí no se patenta, en muchos otros países sí se puede patentar, ¿sí? Entonces, aquí en Colombia nosotros no vamos a patentar un descubrimiento, una teoría científica o un método matemático, ¿sí? No vamos a patentar un ser vivo o una parte de ellos, tal como se encuentra en la naturaleza. Tampoco se patentarían obras literarias y artísticas protegidas por derecho de autor, procesos biológicos naturales, material genómico o germoplasma de cualquier ser vivo. En este caso hay algunos solicitantes que quizás desean proteger alguna proteína, ¿sí? Pero resulta que esa proteína es tal cual como está en algún organismo. Entonces, pues eso sencillamente se le objeta al solicitante y se le dice, esto no se puede patentar aquí, no cumple con los requisitos de patentabilidad, ¿sí? Es muy diferente si el solicitante modifica esa proteína, ¿sí? Le hace algunos cambios en los aminoácidos, entonces en ese caso ya puede ser estudiado por esta entidad. Los planes, reglas y métodos de ejercicio de actividades intelectuales y programas de computador, soporte lógico. Entonces, esto no se consideran invenciones por parte de esta oficina. ¿Qué otra información no es patentable? Aquí en Colombia no se patentan los métodos terapéuticos o los métodos quirúrgicos. En Estados Unidos, por ejemplo, sí se patenta y también en la Unión Europea. Este también es otro tema. Por ejemplo, las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse para proteger el orden público. No sé, que alguien quiera patentar un diseño, un nuevo fusil o un nuevo armamento, pues eso no se va a patentar, ¿sí? O algo que atente contra proteger la salud, la vida de las personas, preservar pues, las plantas o evitar daños al medio ambiente. Entonces, a veces, quizás alguna solicitud puede que cumpla estos requisitos de excepción a la patentabilidad, pero también se debe revisar muchísimo la descripción o cuál es el objetivo de la invención, ¿no? Porque a veces los solicitantes disfrazan mucho la información, ¿sí? Para tratar de superar todas esas objeciones de la oficina y tratar de patentar algo que quizás no es patentable, que pueda afectar también la salud o la vida de las personas. Entonces, en ese caso, pues el examinador debe revisar muy bien pues lo que la solicitud inicial, lo que vamos a llamar las reivindicaciones, que más adelante vamos a profundizar en qué es una reivindicación, y también la descripción. Y también algunos procesos pues naturales. En algunos casos el solicitante desea reclamar el cruce entre unas plantas. Entonces resulta que el cruce de las plantas pues es un efecto natural. Entonces eso no lo vamos a estudiar por la oficina, no le vamos a conceder una patente al cruce de unas plantas. Entonces en este cuadrito comparativo, este solamente es para lo enfoqué a materia patentable en biotecnología, pero pues también digamos que esto también podría aplicar para otros campos. En el caso de la Oficina de Nuevas Creaciones, pues como les decía, yo pertenezco solamente a biotecnología y ciencias farmacéuticas, pero también tenemos otra área que es de química y otra área que es de ingeniería, ¿sí? Entonces, en este cuadrito vamos a revisar, digamos que para algunos de los productos o invenciones que se presentan en el área de la biotecnología, ¿qué se podría patentar en Colombia? Es decir, algunas cosas que se pueden patentar aquí en Colombia no se pueden patentar en Estados Unidos o en la Unión Europea o viceversa. Vamos a ver los casos. Entonces, en el caso de los genes y ácidos nucleicos, entonces en la oficina europea puede ser patentable.
Mientras que, como yo les decía anteriormente, aquí en Colombia y, por ejemplo, en Estados Unidos, solamente se puede patentar si se realizó alguna modificación sobre este gen, ¿sí? En el caso de las proteínas y polipéptidos, puede ser patentable en Estados Unidos y en la oficina europea, mientras que aquí en Colombia solamente lo vamos a estudiar realmente y, y quizás otorgar una patente si se le realizaron modificaciones sobre esas proteínas. Este mismo caso aplica para los microorganismos y sus partes. Solamente se pueden reivindicar o solicitar si fueron modificados. Los productos farmacéuticos sí pueden ser patentables tanto en Colombia como en la Oficina Europea y en Estados Unidos, al igual que los productos biofarmacéuticos, los plásmidos o los constructos, los virus, aquí en Colombia solamente lo vamos a patentar si fueron modificados. Y los medios de cultivo, bueno, los medios de cultivo sí son patentables. En este caso, un medio de cultivo se presentaría como una composición. ¿Qué otra materia puede ser patentable en biotecnología? Entonces, los procedimientos, vuelve y juega, que son patentables aquí en Colombia, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos. Las plantas y sus partes, eso no es patentable aquí en Colombia. ¿Sí? Mientras que en Estados Unidos sí lo pueden patentar, aquí no. Y pues digamos en la Unión Europea, pues también, esto también es materia no patentable y algunas variedades tampoco. Métodos de detección lo siento. Métodos de detección de eventos transgénicos. Se puede estudiar. En este caso siempre hay que tener muchísimo cuidado con estas solicitudes. Realmente, pues también hay un problema como de ética, entonces lo que les decía, hay que revisar muy bien, no solamente las reivindicaciones, que es lo que ellos quieren reclamar, sino pues detrás de eso, cuál es el objetivo, que va más allá, ¿sí? Los métodos de tratamiento, como les decía anteriormente, eso no se patenta aquí en Colombia, mientras que en Estados Unidos sí se patentan los métodos de tratamiento. Los kits de partes también pueden ser elegibles para estudio y los métodos de diagnóstico también se pueden estudiar aquí en Colombia. ¿Sí? Entonces, aquí era como también una reflexión de que, pues digamos que de acuerdo a la legislación de Colombia, que es la decisión 486, pues tenemos alguna materia que en este caso puede ser o no patentable aquí en Colombia. ¿Cuáles son los requisitos para obtener una patente de invención? Entonces, el primer requisito que deben cumplir una invención es que sea nueva, ¿sí? Que sea nueva quiere decir que no sea conocida previamente a la fecha de erradicación. Ojo, entonces, el solicitante va a presentar su solicitud, entonces una vez radica su solicitud en la superintendencia, se le va a asignar una fecha de presentación, ¿sí? Entonces, una vez que esta solicitud entre a lo que nosotros vamos a conocer como un examen de fondo, ¿sí? El examinador lo que va a hacer es empezar a revisar el estado de la técnica anterior a la fecha de presentación. Entonces, si el estado de la técnica me dice que ese procedimiento o ese producto efectivamente pues no se conocía antes de la fecha de presentación, pues en este caso podrá cumplir con el requisito de la novedad, ¿sí? Entonces, como les decía, hay un estado, siempre digamos que esa invención o la afectación de esa invención pues va a ser respecto al estado de la técnica conocido. Entonces, el estado de la técnica, ¿qué corresponde? Entonces, es cualquier tipo de información al público, ¿sí? Incluso puede ser afectado por un artículo científico, por otra patente, por una tesis, por un video, ¿sí? Entonces, quizás a veces, lo vamos a también hablar en un ratico, entonces es importante a veces ser un poco precavidos si se desea patentar algo respecto a una investigación, alguna tesis, se debe, pues también mirar los tiempos, ¿sí? Esto también lo vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, el primer requisito que debe cumplir es la novedad, ¿sí? Entonces, quizás volvemos a tocar nuevamente el tema de la mesa. Quizás una mesa, si el solicitante me quiere reclamar una mesa de 5 patas, pues puede que entonces en este caso la mesa de 5 patas puede cumplir el requisito de novedad, pues porque efectivamente conocíamos era la mesa de 4 patas. Entonces en ese caso cumpliría la novedad, ¿sí? Pero ojo, por el simple hecho de que cumpla el primer requisito de novedad, no quiere decir que se le va a otorgar una patente. Entonces, listo, pasó el requisito de novedad, el siguiente requisito que debe cumplir la solicitud es el nivel inventivo. ¿A qué se refiere el nivel inventivo? Quiere decir que esa invención no sea
obvia o no se derive del estado de la técnica de una manera evidente para una persona del ámbito. ¿Eso qué quiere decir? Que supongamos que tenemos el ejemplo de la mesa de 5 patas y entonces yo reviso el estado de la técnica, entonces tengo un documento de uno que me dice pues que efectivamente existen las mesas de 4 patas y que bueno, y que son estables, ¿sí? Pero de pronto yo encuentro un documento de 2 que puede decirme, no sé, puede ser un estudio en donde alguna persona analizó la estabilidad de una mesa dependiendo del número de patas. Entonces, en ese estudio me dice que la mesa, ese estudio complementario, el de 2, puede que me diga que la mesa de 5 patas es la más estable. Entonces, claro, yo digo, bueno, si combino de 1 y de 2, pues yo puedo llegar a la mesa de 5 patas, entonces en este caso, pues mi invención era obvia, ¿sí? Entonces, en este caso, yo la puedo objetar por nivel inventivo. Entonces, el segundo requisito es el de nivel inventivo. Y cuando se está realizando el examen de fondo, que se está revisando esto, novedad, nivel inventivo, a este nivel inventivo también el examinador va a ser encargado de revisar lo que se conoce como el efecto técnico. Es decir, bueno, volvemos al ejemplo de la mesa. Tenemos la mesa de 5 patas, bueno, resulta que miramos de 1 de 2, entonces se podía obviar. Pero cuando yo miro el efecto técnico de la mesa, pues digo, no, pues esta mesa de 5 patas, pues me hace lo mismo de la de 4 patas. O sea, ¿para qué una mesa de 5? ¿Sí? Entonces ahí es cuando uno le va a decir, pues esto no tiene un efecto técnico, diferente al que ya se conocía. ¿Sí? Y el último requisito que debe cumplir la patente es una aplicación industrial. ¿Sí? Es decir, que, bueno, que esto finalmente pues, pueda ser utilizado también incluso para la sociedad. ¿Sí? Entonces son los 3 requisitos importantes que debe cumplir una patente. Entonces, si yo deseo realizar una solicitud de patente, ¿cuáles son las recomendaciones antes de presentar una solicitud? Entonces, lo primero, como les decía anteriormente, lo ideal sería no divulgar los resultados de la invención en cualquier forma o medio. Pero en el caso de que se lleguen a divulgar, porque pues en la investigación es muy normal que la persona vaya a algún congreso, por ejemplo. Entonces, allí lo que se recomienda es que de pronto pues no se divulgue totalmente la invención, ¿sí? Si era, por ejemplo, alguna composición, ¿sí? Y quizás de pronto no divulgar todos los componentes de la composición y no, digamos, el componente activo. En esto hay que tener mucho cuidado, pero también vamos a hablar un caso especial, ¿sí? Entonces, lo primero es tratar de no divulgar totalmente la invención. El segundo requisito es realizar una búsqueda de la anterioridad, es decir, realizar una búsqueda del estado de la técnica para determinar si cumple los requisitos de que hablamos, de novedad y nivel inventivo. Algunas bases de datos que son libres para realizar esa búsqueda, entonces en Google Patent, en Patent Scope, Spacenet, básicamente esto tienen pues todas las bases de datos del mundo, las patentes que hay en el mundo, la TIPAP, Invents y la USPTO. Y también existen otras bases de datos que son privadas, como por ejemplo, aquí también podíamos incluir Lens, se me pasó Lens, nos sirve para buscar lo que son secuencias de ácidos nucleicos o secuencias de proteínas, ahí podemos buscar. Y algunas que son privadas, puede ser STNext y se me fue la otra, se me pasó la otra, las otras que son privadas, bueno. Entonces, es importante realizar una búsqueda de las anterioridades. Y por último, pues digamos que después de que uno dice, bueno, efectivamente mi solicitud yo pienso que cumple los requisitos de novedad y nivel inventivo. Entonces, se debe escribir la solicitud y esta solicitud debe estar escrita de una forma muy clara y completa, de tal forma que pueda ser reproducible. Listo. Entonces, respecto a este primer ítem que yo les mencionaba, que lo ideal es no divulgar los resultados de la invención en cualquier forma o medio, resulta que aquí en este país, aquí en Colombia, existe un periodo de gracia, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice ese periodo de gracia? Entonces, este periodo de gracia está contenido en el artículo 17 de la decisión 486, que es lo que les digo que es como la Biblia de nosotros. Ahí está todos los requisitos de lo que debe cumplir una patente, aquí en Colombia. Entonces nos dice, para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el país miembro o dentro del año precedente a la fecha de prioridad. Ojo, pero si esta hubiese sido invocada siempre que tal divulgación hubiese provenido de el inventor o su causa habiente
una oficina nacional competente que en contravención de la norma que rige la materia publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor, o un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causa habiente. ¿Esto qué quiere decir? Que en el caso de una solicitud nacional, entonces el solicitante presenta pues su invención aquí ante la superintendencia, se le asigna una fecha de presentación y él tiene un año de gracia anterior a esa fecha de presentación. ¿Sí? Entonces vamos a poner una fecha. Entonces, si hoy es 31 de mayo del 2021, quiere decir que cuando el examinador realice la búsqueda, él digamos que le va a contemplar ese año de gracia al solicitante, es decir, que dentro del, ¿qué fue? El 31 de mayo del 2020, del 31 de mayo del 2020 al 31 de mayo del 2021, él no va a tener en cuenta aquellos documentos que tienen que ver con el inventor de, pues, efectivamente para esa solicitud. Es decir, que si el solicitante presentó un congreso dentro de este año de gracia, o presentó su tesis, o realizó una publicación científica dentro de ese año de gracia, pues no se va a poder afectar con ese documento. Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? Este año de gracia puede variar dentro de los países. ¿Sí? Entonces, como dice en la parte de abajo, cada país va a definir con su ley el plazo del año de gracia. La mayoría tienen es un año. ¿Sí? ¿Qué tipo de divulgaciones serán no perjudiciales? ¿Y qué tipo de documentación o aclaración se deberá realizar al presentar una patente? Porque en muchos casos, pues el solicitante sabe que presentó un artículo, que presentó un seminario, que presentó un video, entonces en ese caso él también lo puede anexar que esos documentos estaban dentro del periodo de gracia. Entonces en ese caso, pues el examinador no los va a tener en cuenta para afectar la solicitud. Listo. ¿Cuáles son los requisitos mínimos cuando se desea presentar una solicitud? Entonces, los requisitos mínimos es un petitorio que básicamente es como un formulario de la solicitud de patentes nacionales. Debe presentar una descripción, ¿sí? Debe presentar unas reivindicaciones y debe presentar un comprobante de pago. ¿A qué hace referencia la descripción? La descripción es como una mini tesis, ¿sí? Entonces, en esa descripción se deben tener estos elementos esenciales que están en la parte, en la derecha. Entonces, esa descripción nos debe indicar cuál es el sector tecnológico al que pertenece, ¿sí? Como los antecedentes, es decir, la tecnología anterior conocida, ¿sí? ¿Cuál era el problema técnico? ¿Sí? Entonces, volvemos a la mesa de las 5 patas. Entonces, pues digamos que si él quería estabilidad y si de pronto la estabilidad ya la tienen con la de 4 patas, pues él tiene que demostrar si realmente se está aportando una solución a ese problema técnico. O si no, porque si ya era si ya tiene el mismo efecto que lo que ya estaba conociendo, entonces ¿para qué? En el caso de contener dibujos, se deberían especificar a qué corresponde cada una de las figuras. Posteriormente, contiene una descripción de la mejor manera de realizar la invención. En este caso, esto hace referencia a los ejemplos. Entonces, si es, por ejemplo, un conjugado, supongamos, entonces a veces el conjugado tiene de pronto un fármaco y entonces de pronto tiene un anticuerpo. Entonces, en esa descripción, él me tiene que decir cómo desarrolló el anticuerpo, cuáles son las secuencias que tiene el anticuerpo, ¿sí? Si supongamos que el fármaco es nuevo, entonces, ¿cómo diseñó ese fármaco? ¿Sí? Y después de que me muestra cómo los hizo, pues él me tiene que también demostrar algunos ensayos para qué sirven, ¿no? Entonces, a veces se adjuntan ensayos in vitro o algunos ensayos in vivo, algunos ensayos en animales, ¿sí? En el caso de fármacos para el tratamiento del cáncer, entonces él tiene que demostrar efectivamente si eso sirve para reducir el tumor, por ejemplo. Y también él me dice si la indicación, digamos que si la invención satisface la condición de ser susceptible, eso también aplica muchas veces a los ejemplos, que me demuestre que, pues, que nos funciona para algo, ¿no? Listo, entonces esos son los requisitos mínimos. Y las reivindicaciones, esto es algo que la mayoría de nosotros no estamos como socializados con esta parte. Las reivindicaciones es un conjunto de oraciones que me describen las características esenciales de la invención.
Entonces, si volvemos al caso de la mesa, entonces él básicamente me podría decir como, por ejemplo, no sé, o un dispositivo estabilizador, podría decir, caracterizado porque tiene un contenedor superior, no sé, puede ser redondo o cuadrado, y porque tiene 5 patitos, entonces él tiene que decir cómo están orientados, ¿sí? Tiene que decir a veces de pronto la longitud, porque obviamente si tenemos la mesa de 5 patas, pues él tampoco puede decir que las patas sean muy, muy largas o muy, muy cortas. Entonces también en esa reivindicaciones él me tiene que describir cuáles van a ser esas características esenciales de lo que está reclamando. ¿No? O en el caso de una proteína, si es una proteína, pues él me tiene que decir cuál es la secuencia de la proteína. Si me está reclamando un anticuerpo, él me tiene que decir cuáles son las secuencias variables del anticuerpo. Si me está reclamando una composición, él me tiene que decir cuáles son cada uno de los componentes de la composición y en qué proporciones se encuentran. ¿Sí? Si es un procedimiento, él debe decirme cada una de las etapas. ¿Sí? Listo. Entonces, aquí tenemos las reivindicaciones. Entonces, como les decía anteriormente, esas reivindicaciones corresponden a un conjunto de oraciones que definen la materia que se desea proteger. Es decir, que el día que se le otorgue una patente a una persona, se le va a otorgar es la protección sobre este conjunto de oraciones. Esto es lo que se va a proteger, las reivindicaciones. Entonces, a veces, por eso es que aquí en la oficina de patentes es como un tire y afloje entre el revisor y el solicitante. Entonces, a veces también, entonces, la idea es como orientar al solicitante de qué debe eliminar y qué debe dejar, ¿sí? Entonces, bueno, son las características, lo que les decía, son las características técnicas novedosas de la invención y esto es lo que se obtiene realmente la protección legal a esas reivindicaciones. Entonces, el día que se genera una resolución de la concesión de una patente, en esa resolución pues están contenidas ese conjunto de oraciones que eso fue lo que se le concedió al solicitante. A veces ellos, claro, la mayoría de los solicitantes pues están asesorados por un pool de abogados que también son expertos también en esta parte como jurídica. Entonces hay un juego a veces de palabras y ellos obviamente inicialmente quieren reclamar algo muy amplio para tratar de abarcar muchas cosas, pero entonces lo que va a ocurrir es que internamente pues el examinador va a buscar las bases de datos y entonces en ese caso le va a demostrar cómo debe ir restringiendo su solicitud. En el caso de que sea algo completamente nuevo y que el solicitante no encuentre nada de información, pues en ese caso no hay algunos argumentos técnicos para decirle restrinja, porque no se le puede decir que restrinja la materia, porque no hay estado la técnica que permitan hacer objeciones. Entonces, en este ejemplo, vemos un conjunto de oraciones y quisiera que analizáramos como las características principales de las reivindicaciones. Entonces, ustedes van a observar que sí, mire, inicialmente hay una reivindicación independiente, ¿sí? Entonces, a veces lo que se busca es que esta reivindicación independiente contenga las características esenciales, ¿sí? Y posteriormente ustedes ven que hay un conjunto de oraciones que se conocen como las reivindicaciones dependientes. ¿Por qué? Porque miren que ustedes observan que tanto la 2, la 3, la 4, la 5 o la 6 dependen de la reivindicación 1. Y eso pues digamos que depende de la redacción, ¿no? Depende de la invención. O sea, no siempre van a depender de la 1, pueden depender de la 2, de la 3 o sencillamente puede decir que dependen de las reivindicaciones anteriores. ¿Sí? Entonces, como ustedes logran observar, la primera es como general. Entonces me dice una composición farmacéutica oral que comprende un macrólido y un policarbofilo. ¿Sí? Entonces, esta es general. Pero lo que observamos es que cuando vamos a la segunda reivindicación, él me empieza a desglosar la información. Entonces, en este caso ya me dicen qué tipo de macrólidos pueden ser. ¿Sí? Y ya, digamos, me va a decir cuáles van a ser las proporciones de los componentes. Entonces, entonces observen la estructura. La primera es general y la primera que es la independiente, la más general. Y las dependientes me van a empezar a desglosar la información y a decirles cuáles son las esenciales, lo más esencial de la invención. ¿Listo? En cuanto a la forma, observen que siempre existe un preámbulo, que es lo que me va a reclamar, pues,
pues va a caracterizar digamos, el componente principal de la invención. Entonces, en este caso, como observamos, es una composición. O me puede reclamar una secuencia de ácidos nucleicos. O me puede reclamar un anticuerpo caracterizado por. Me puede reclamar un proceso. Entonces, si es un proceso, entonces va a empezar. Un proceso para extraer, no sé, o para obtener extractos de una planta. Puede ser. Entonces, ese sería el preámbulo. Entonces, me está diciendo qué es lo que me está reclamando. ¿Sí? El segundo componente, vamos a encontrar siempre unos enlazadores que corresponden a que comprende o caracterizado por. Siempre tiene esa estructura. Entonces, mire, preámbulo, que es realmente la materia, objeto de estudio, luego, qué es lo que comprende o por qué está caracterizado, y finalmente termina por las características esenciales. ¿Sí? Listo. ¿Dónde presentar una solicitud de patente? Entonces, resulta que nosotros, que aquí en Colombia, tenemos un convenio de París. Entonces, como les decía, entonces está el tiempo cero, donde ustedes llegan y presentan su solicitud. Entonces, la presentaron aquí en Colombia. Entonces, mediante este convenio, ustedes tienen la posibilidad de que dentro de los 12 meses después de presentar la solicitud, es posible presentar una solicitud PCT. ¿Qué quiere decir una solicitud PCT? Entonces, una solicitud PCT es un tratado de cooperación en materia de patentes, ¿sí? Entonces, es un acuerdo internacional, ¿sí? Entonces, esto lo que nos permite es solicitar simultáneamente hasta en 150 países la protección de una invención. Entonces, eso va a depender, digamos, como ya el estudio de mercado. Quizás de pronto le interesa presentarla aquí en Colombia y en Estados Unidos, o en Colombia y en Brasil, o en Colombia y en Chile. Este mapita en azul nos dice cuáles son los 150 países que están dentro de este tratado, ¿sí? Entonces, si yo la presento aquí en Colombia y voy a tener 12 meses después de la fecha de la presentación para poderla presentar en esos otros 150 países. Entonces, es algo opcional, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de hacer este tipo o de acogerse a este tipo de tratado? Es que básicamente así la presentes dentro de un plazo posterior, no sé, a los 12 meses después de presentarla, resulta que todavía se va a conservar la fecha de presentación inicial, es decir, para la búsqueda. Entonces otorga, digamos, una ventaja respecto al examen, porque ya el estado de la técnica no se va a hacer. Bueno, supongamos que a los 12 meses lo presentó en Estados Unidos, pero entonces en Estados Unidos, cuando empiecen el examen, no le van a aplicar esta fecha donde presentó en Estados Unidos, sino le va a aplicar la fecha inicial de presentación en Colombia. Entonces eso ofrece también una ventaja respecto a los documentos que podrían afectar, ¿sí? Entonces el tratado, el PCT. La mayoría de solicitudes que recibe como la delegatura corresponden a PCT. Entonces son patentes que se solicitaron en muchos países, en la mayoría de Estados Unidos o de la Unión Europea, y luego las quieren presentar aquí en Colombia. Listo. ¿Cuál es el procedimiento de examen de patente? Entonces, como les decía, entonces el solicitante presenta su solicitud, entonces se le admite la patente, luego va a ser objeto de un examen de forma, y en ese examen de forma básicamente se analizan, antes se hacía algo que se llamaba como fondo forma, que se alcanzaban a analizar cosas técnicas, pero eso ya no se hace ahora. Ahora solamente se le analiza la forma y de pronto se revisan los documentos, el apoderado, que si estén los documentos legales, que si él dice que necesita secuencias, pues que estén las secuencias, que estén los dibujos. ¿Qué más? Ah, no, eso ya no se le dice lo de la descripción. Es más como lo que les digo de los requisitos generales, pero más como de papeles, de documentos, ¿sí? Entonces, se le hace un examen de forma y en el caso que le llegue a faltar algún documento, él tiene 2 meses de respuesta para poder responder a la oficina acerca de estas objeciones del examen de forma. ¿Qué pasa? Que 18 meses a partir de la fecha de la presentación se va a publicar la solicitud, ¿sí? Entonces, en esta publicación pueden ocurrir 2 casos. Puede que de pronto que se presente alguna oposición, es decir, alguna persona dice, en el caso de una composición farmacéutica, que es como los que más se presentan oposiciones, dice que no, que esto ya era conocido, y estas oposiciones la puede presentar cualquier persona. Ojo, no puede ser, digamos, no necesariamente una oficina jurídica, también puede ser cualquier persona natural.
Entonces él presenta los argumentos y entonces él tiene 60 días a partir de la publicación. Entonces, ¿qué pasa? Se publicó la solicitud, entonces apareció un opositor, entonces el opositor tiene 60 días a partir de esta fecha de publicación para presentar los documentos de la oposición, es decir, sus argumentos. Entonces, en los argumentos generalmente ellos van a trasladar algunos documentos cercanos o van a decir que quizás eso puede afectar, no sé, a las personas que requieran de ese tratamiento. Él presenta todos los argumentos, ¿sí? Y después de que lo presenta, el solicitante tiene un plazo de 60 días para responder, ¿sí? A partir de la notificación, es decir, el opositor presentó su oposición, entonces se presenta esa oposición y se le traslada al solicitante, le dice, mire, para su solicitud se presentó este opositor, por favor respóndale, y tiene 60 días para responder. Listo. Entonces, supongamos que no se presentaron opositores. Entonces, se publica la solicitud y 6 meses después de esta publicación entra como tal a lo que sería el examen de patentabilidad, ¿sí? A lo que nosotros hablábamos de que va a empezar entonces un técnico versado en la materia va a empezar a analizar el caso y va a revisar si esa solicitud efectivamente cumple con novedad, con nivel inventivo, va a realizar la búsqueda en las bases de datos, ¿sí? Entonces, algunos exámenes, algunas solicitudes, puede que en el primer examen de fondo se realice una búsqueda y no se encuentre ningún documento. Entonces, en ese caso, hasta se podría llegar a otorgar la patente, ¿sí? En ese primero. Pero hay algunas solicitudes que pueden tener, aquí yo no lo cambié, aquí hay un error, que pueden tener un primer examen de fondo, pueden tener un segundo examen de fondo y pueden tener hasta un tercer examen de fondo, ¿sí? ¿Eso de qué depende? Pues digamos como a veces es un tire y afloje entre examinador y solicitante. Algunos digamos que realizan todos los cambios que le traslada la oficina y pues eso fluye, pero hay algunos que no, entonces, pero hay un plazo, o sea, tampoco puede ser algo eterno, ¿sí? En estos momentos tenemos otras directrices y a veces se nos está exigiendo que realicemos solamente un segundo examen de fondo. Entonces a veces es duro porque uno a veces quizás quiere darle más oportunidades al solicitante, pero ya no. Primero, segundo y ya ahí se decide, se toma una decisión, o se concede o se niega, ¿sí? Es importante aquí mencionarles que posterior a cada uno de los exámenes que se hace, pues el solicitante tiene 60 días para responderle con sus argumentos. Entonces, si se le objetaron que no tiene suficientes pruebas técnicas, él incluso puede presentar nuevas pruebas técnicas para tratar de argumentar que su solicitud sí es nueva y cumple con todos los parámetros. Aquí les quería como presentar un poco cómo se ve una portada de un documento de patente, aunque esto es una patente como de Estados Unidos, pero quería que observáramos como los componentes principales. Entonces, siempre va a estar asociado a un número de la patente. Siempre hay un número. En el caso de concederlo, pues va a tener una fecha de concesión, ¿sí? Tiene el título de la invención, los inventores, en el caso de que se haya cedido el derecho de la patente, ¿sí? El número de la solicitud de la patente, las fechas de solicitudes anteriores que pudieran otorgar algunas o todas las reivindicaciones anteriores una fecha de prioridad. Estos numeritos de acá, bueno, quizás no se ven muy bien, pero existen unos números de clasificación de las patentes. Entonces eso nos va a permitir, digamos, como que tener subgrupos de patentes y esto también es importante en el momento de realizar la búsqueda. Va a tener un resumen de la descripción y algunas patentes previas, ¿sí? Quería como profundizar más, pero creo que también bueno, los di como los elementos esenciales de las patentes y pues digamos que hasta aquí estructuré un poco la presentación. Quizás tengan algunas otras dudas, pero bueno, las podemos entonces resolver. Muchas gracias.